¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudad La Tour. Hoy tenemos el agrado de tener nuevamente entre nosotros a la señorita Mayra Arena. ¿Qué onda, May? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué contás de nuevo? ¿Cómo te tratan estos días? ¿Cómo está el país? Es lo primero que le pregunto a todo el mundo, Sh- tipo desde el remisero hasta el mozo, hasta un ministro con el que me cruzo. Todo el mundo te dice como que está terriblemente para el orto. Yo no coincido con eso para nada. Yo no quería robarte la premisa de la pregunta, ya que siempre que nos vemos es lo primero que me preguntás. No me preguntás cómo andás, qué comiste, No, qué no, hiciste un no, fin de no, no. semana. ¿Cómo está el país? Lo Primero primero decime es, cómo está el país decime, según tu perspectiva, siempre. Y escuchar tantas cosas negativas todo el tiempo, un poco te va comiendo el bocho. Pero medio que para mí, si ves la realidad y si ves lo que las personas deciden y las decisiones que toman, bueno, no está tan para el orto, ¿viste? No estamos previo a una explosión, no estás guardando rollos de papel higiénico de más debajo de la cama como en algún momento estuvimos, en algún momento pasamos por eso. Me parece que hay más una sensación de malestar generalizado, pero que no se condice con la realidad de las decisiones que se toman. Así que para mí está todo menos peor de lo que parece. sé que no sos una persona tibia y que no le escapás al tiro, se podría decir. Pero sí, tomando tus palabras ¿estamos tan bien como nos cuenta, ponele Gabriela Cerruti, o tan mal como nos cuenta, por ejemplo, Milei? No, viste, para mí no es ninguna de las dos. Para mí, otra cosa, el INDEC, los números que nos da, nadie los discute. Hay un acuerdo sin precedentes en el INDEC de que son esos los números correctos, porque esa forma de medición tiene una legitimidad terrible. Ahora, hablemos de que esa medición, la economía en negro que contempla es muchísimo menor a la real, pero muchísimo menor a la real. Ojo, porque los que están en ese contexto de pobreza y en ese contexto de precarización y de vulnerabilidad son los asalariados. Es la clase media que vive de un sueldo, la clase media laburante. Eso sí, están al horno y pasándola muy mal. Pero ojo que en el mundillo de la economía en negro, donde están los pobres, que son pobres hace 5 generaciones, o incluso los pobres migrantes que suelen desenvolverse muy bien cuando llegan acá en la Argentina, más allá de que incluirse, un montón de cuestiones que hacen al migrante no solo la economía, pero económicamente suelen progresar muy rápido y eso se sigue viendo tal cual. Entonces me parece que hay una negatividad exacerbada justificada en la clase media baja, que ese sector sí creo que está muy, muy mal, pero ojo con decir los pobres están terriblemente mal, los barrios pobres, me parece que en esos sectores están pasando cosas, están creciendo las economías de una manera que no se ha registrado antes y que la economía formal o las formas de mediciones formal no las están sabiendo registrar. ¿Por qué crees que la clase media baja fue la más golpeada en estos últimos 4 años, 8, no sé desde cuándo lo ves vos? Obviamente se ha cristalizado muchísimo más en estos últimos 4 años, pero ¿por qué crees que son los más golpeados? ¿Qué es lo que lo Por diferencia de otros tipos de clases, como decís los pobres, que capaz que tienen otro tipo otro de... rebusque. Claro. Además de tener otro rebusque, conocer lo que existe en el Estado, conocer lo que te corresponde, tener esos ingresos, además de manejarte en la economía en negro de otra manera, ¿no? La feria, todo tipo de comercio, de transacciones completamente por fuera del mundo formal, del mundo institucionalizado. No pasa por AFIP ese tipo de economía. Y la clase media que vive de un sueldo vive de su sueldo. Y el que vive de su sueldo en pesos en Argentina no para de caer hace 10 años. Entonces ahí tenés un empobrecimiento masivo, brutal, muy, muy grande, porque la capacidad de compra y de acceso a bienes considerables bajó terriblemente. Y de hecho lo ves. Lo ves porque nadie se compra bienes que le hagan ver materializado su esfuerzo. No, el sueldo te alcanza para morfar y alquilar y gracias. Y no morfás como morfabas hace unos cuantos años. Entonces me parece que es el asalariado. Esta crisis es la crisis de los asalariados. Ojo, porque los que viven en otra economía en negro, de otras maneras, con otros rebusques, no están mal. Esa economía no para de crecer.
Yo te voy a preguntar ahora si entonces coincidís con la idea de Moreno, que es, en un gobierno peronista, los asalariados no pueden estar bajo de la línea de la pobreza. Siempre remarcando que Alberto es un socialdemócrata, lo cual a veces causa un poquito de gracia que lo remarque tanto, pero ¿crees que es eso? ¿Que es un gobierno, este gobierno, que es un gobierno no peronista? Porque es como vos decís, los asalariados están por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que a esta altura, como ya estamos, dadas las condiciones que están dadas, pegarle en este momento a Alberto es pegarle al que está en el país. O sea, lo que ya teníamos para decir de Alberto ya lo vimos. Lo que fracasó de él ya lo vimos y pegarle hasta el duro es como, ya está. O sea, realmente creo que es hasta poco elegante. Se sabe que lo que él quiso hacer, esa especie de honestismo, de no me peleo con nadie, en Argentina es una de las peores cosas que puedes hacer. Y ya quedó en evidencia. No ostentar el Eh, poder. no ostentar el poder, no ejercerlo, no pelear con nadie. Bueno, querés conformar a todos, terminás no conformando a nadie. Querías agradarle a todos, terminaste siendo eh, el menos querido, el presidente menos respetado de la política. Ahora, volviendo al análisis de lo que es peronismo y justicia social, y que laburar no te saque de la pobreza me parece que es lo opuesto a la justicia social. Laburar te tiene que sacar adelante, te tiene que tirar para arriba solo. Después, a ver, yo siempre digo algo que es un poco brutal, pero se me deja pasar por mis orígenes. Viste que con esa chapa es como que vengo siendo impune. Pero a ver, ganar más plata no te desvilleriza. Ni en pedo. Ganar más plata, al contrario, te potencia, Lo hace digamos. mucho más evidente. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de temas de ser villero, de esas cuestiones, no tiene nada que ver ni con nacer en la villa, ni con crecer en la villa, ni con ingresos. Ni con ingresos. Hoy no es anormal ver en los barrios pobres gente que gana mucha plata, gente que le encontró la vuelta a esta crisis y de hecho tenés delitos nuevos, estafas nuevas, formas nuevas de la economía en negro, de la economía no registrada, que la están entendiendo y, por supuesto, como en toda economía nueva, aparecen nuevos vivos. Ahora, eso no tiene nada que ver con el mundo de esa clase media que aspiraba a estudiar algo y laburar de una cosa mientras tanto. Ese mundillo del que habla Moreno, ese mundillo de estos están bajo la línea de pobreza y la están pasando muy mal, es real. Y por supuesto, no tienen ninguna gana de votar al peronismo. Y uno no tiene, si sigue hablando del pasado, no tiene cómo enamorar a esa gente. Tenés que recuperar las promesas de futuro y tenés que recuperar a ese sector. Dejar de ser el partido de los pobres, dejar de ser el partido de los excluidos y volver a ser el partido de los trabajadores, que en todo caso abraza a los excluidos para convertirlos en trabajadores. Excelente. Te veo muy en la línea de Guillermo. No, no sé si en la línea, A mí los pero morenistas, que mal llamados morenistas, porque les dicen morenistas para bajarles el precio, son compañeros peronistas, pero a mí me quieren mucho, me tratan con mucho respeto. Hay videos donde Moreno y yo decimos lo mismo con distintas palabras. Yo creo que si sos peronista y tenés la doctrina incorporada, no hay manera de no decir o de no concluir en algunas cuestiones las mismas cosas. Lo quiero mucho y lo respeto mucho y que vuelva, que lo estamos esperando con los brazos abiertos. ¿qué opinás de la candidatura de Guillermo Moreno? Y si ves, yo te voy a hacer un pequeño análisis, un paréntesis para ponerte, no sé, en palabras más o menos lo que pienso, que es, a veces en la política no alcanza con tener razón. No, no. No siempre alcanza con tener razón. Yo a Casi veces nunca alcanza con tener razón, casi nunca alcanza con cosas que deberían alcanzar, pero la política no responde a esas Y lógicas. creo que es el caso de Guillermo Moreno en muchos aspectos. ¿Vos cómo lo ves como candidato a presidente por fuera del peronismo? Que es rarísimo verlo. Ay, sí, primero una cosa, el que quiere votar, esto lo dijo él, pero yo lamentablemente lo tengo que decir como algo en su contra, el que quiere votar un economista marginal, hoy vota a Milei, porque lo ve como economista marginal, pero además con serias chances de sacar una muy buena elección, cosa que el compañero Moreno no pudo lograr. El compañero Moreno sabe mucho de gestión, sabe mucho de economía, creo que es indiscutible lo que sabe,
pero ojo, porque no sabe ganar elecciones. Y esto no es un tema menor. Es lo opuesto, por ejemplo, a lo que le pasó a Cristina con la elección de Alberto. Supo perfectamente, leyó muy bien cómo ganar esa elección. Lo logró. En provincia sacó 20 puntos de diferencia, se ganó en primer... Bueno, espectacular. Ahora, ojo, porque después no supo gestionar. Entonces, con Moreno nos pasa lo opuesto. Sabemos que sabe gestionar, pero no logra ganar elecciones. Entonces, sería muy interesante que se unan esas fuerzas, ¿no? A ver si volvemos a recuperar un peronismo con poder. ¿Crees en esa utopía de que Cristina Moreno y la parte más dura de hoy lo que se ve el peronismo puedan acercarse de cara a las elecciones que vienen? Yo creo que en 2015 el peronismo leyó una cosa. Macri no puede reelegir, porque esto se va todo al carajo. Hay que juntarse como sea, tenemos que armar un frente como sea, y aunque no nos guste, no nos encante el otro, tenemos que estar unidos porque estos tipos son peores. Eso lo entendimos en el 2015 y no lo estamos entendiendo ahora, cuando los candidatos que hay del otro lado son incluso peores. Tanto de Juntos por el Cambio, porque ya aprendieron de los errores de Macri y no los van a repetir, como por el otro lado Milei con sus ideas, ¿no? Que ponen en riesgo cuestiones básicas para la clase media de este país, como la educación pública de calidad, la salud, que tendrá todos sus quilombos, pero acá sabes que si te pasa algo en la calle, te levanta una ambulancia y vas a despertarte curado. Entonces, me parece que hay muchas cosas más estructurales y más básicas en peligro y el peronismo no está diciendo, che, tenemos que juntarnos y parar de tirotearnos entre nosotros. Al contrario, cada día que pasa se agudiza más la interna. Parece que hay que parar con ese vapuleo interno. Incluso todos tenemos nuestras posiciones, todos saben lo que yo pienso de distintos personajes, pero hay que parar. Me parece que no es el momento de salir a pegar porque creo que está en juego el futuro de la patria. ¿Por qué crees que Javier Milei, Pato Bullrich o incluso Horacio Rodríguez Larreta puede ser peor que Macri? La reta quizás sea de esos el menos peor para el país, pero es el peor para el peronismo. ¿Por qué? Porque su forma de ejercer el poder es peronoide, es filoperonoide. Él entiende algunas cuestiones. Él no, Bullrich y Milei, Bullrich sobre todo, no tendría miedo de sacar el ejército a la calle y que haya sangre y si hay una protesta, que mueran los que tengan que morir. Me parece que la reta es un poquito más democrático, ¿no? La reta entiende que hay que negociar con algunos sectores y que con 40-50% de pobres vos no podés gobernar, vos no podés tener un país viable, eso lo entiende y está dispuesto a hacer algunas cosas en ese sentido. Dos gestiones de la reta, digamos, después de haber tenido un gobierno tan malo, con tan pocas expectativas de la gente, con tomar dos o tres decisiones que no sean malas, la vara está por el piso para la política. Ese es por ahí el peligro de un Larreta. Ahora, Bullrich y Milei me parece que van un poco más allá. Van a cuestiones estructurales que hacen a este país lo que es. Un país que con todos los errores que vos quieras, siempre tuvo una escuela, siempre tuvo un hospital, que siempre tuvo más o menos un sistema que anda con un montón de falencias. Pero ojo, me pones eso en riesgo y me cambiás las bases de la Argentina que tengo. O sea, vos me estás proponiendo otro país que estoy segura de que es mucho peor, aunque algunos con buenas intenciones de los que lo siguen crean que es mejor. Eso es falso. Las cosas que quiere atacar son las cosas que hacen lo mejor de la Argentina. ¿Cómo ves esto? Que Horacio Rodríguez Larreta entiende muy bien que a veces tenés que acordar con cierto tipo de sectores de la política. A mí me llamó mucho la atención cómo Javier Milei terminó acordando, por ejemplo, con la familia Menem o con la familia Urtubey en el interior del país. Porque el discurso de la casta es como todo discurso político. Ahí Milei es tan político como cualquiera de la casta. A ver, me decís, sos anticasta y en todo rincón del país terminás acordando con las peores personas más anquiladas en el poder desde hace décadas y que viven desde el Estado y han hecho fortuna gracias al Estado hace décadas. Bueno, entonces lo de la casta me parece que fue un gran ejercicio de marketing, un gran ejercicio para posicionarse, pero de la boca para afuera, porque lo que fue pasando en todas las regiones fue que no hubo un armado realmente genuino del Partido Liberal, sino que se buscó quiénes podían pagar las candidaturas y quiénes podían hacerlo, eran los que están enquistados en el poder desde hace décadas.
Es una de las debilidades que va a tener Milei a la hora de presentarse. En el interior se sabe que Milei no tiene ningún problema en negociar con la casta. ¿Crees que eso hace perder credibilidad no solamente en el interior, sino de cómo se ve desde acá, desde nuestro porteñismo? Sí, una de esas cosas es que lo hace perder credibilidad, pero las dos que hay que estar atentos son totalmente diferentes. Lo hace perder estructura. Y en este país sin estructura no es lo mismo, digamos, el puntaje que vos podés sacar, el caudal de votos que podés llegar a perder, no capacitaste a tu gente para fiscalizar, no tenés en el interior, digamos, desenamoraste a esos genuinos que había en el interior que estaban dispuestos a darlo todo para militar a alguien genuino, pero negociaste con la casta, entonces no van a ir a militarle a alguien de esos apellidos o no van a ir a militarte para vos porque ya vieron lo que hiciste. Me parece que eso, por un lado, le puede jugar en contra. Por otro, innegable que la practicidad a la que él apunta es a la provincia de Buenos Aires y a las provincias más cercanas, Córdoba, Santa Fe, donde, digamos, hay mucha más dificultad si se quiere hacer trampa, es imposible. En Cava, por ejemplo, es imposible que haya algún tipo de fraude y va a apostar por la provincia de Buenos Aires. Me parece que él sabe que su fuerte está ahí y creo que encara con Burlando y con, bueno, si cierra con Dipi ahora en La Matanza, él va a apostar, por eso hay que tener cuidado, porque él va por los votos que antes eran peronistas. A ver, explayate un poquito más con eso. Porque hay una idea de que en las encuestas quienes dicen no sabe, no contesta, el voto va para Mauricio Macri y para Milei. Eso es bastante genuino, está bastante medido, porque en general los peronistas suelen ser los convencidos. O sea, el que vota el peronismo sabe que va a votar el peronismo, vaya quien vaya. Y el que no sabe, no contesta, suele tener por ahí una mirada más no peronista. Ahora, hay una idea de que ese no sabe, no contesta, siempre fue no peronista o siempre votó no peronista. Para mí eso es un error. Hay mucha gente que no es peronista, pero en algún momento votó a Sergio Massa, en algún momento quizás votó a Néstor Kirchner cuando sacó esos 22% A que Daniel. hay gente que votó a Scioli. Digamos, me parece que los no peronistas no son necesariamente gorilas. Y el peronismo ha estado tratando a los no peronistas como gorilas últimamente, lo cual me parece totalmente dañino y perjudicial, porque si encima los salís a atacar, mucho menos van a venir. A ver, no hace falta tener el carné peronista y saberse la marcha para querer que haya educación pública de calidad, un hospital que funcione y que no me peguen un tiro esperando el colectivo. Más o menos esa es la Argentina que quiere la mayoría y me parece que salir a atacar a ese sector es malísimo. Ese sector en algún momento pudo votar al peronismo y hoy quizás te vota Milei. Entonces, fíjate que lo perdiste y lo perdiste vos solo por tu propia cuenta, no le podés echar la culpa a nadie. ¿Opinión formada sobre la candidatura de Burlando? Ay, el caso de los rugbyers, ¿te acordás? Yo creo que sacó eh, lo más punitivista que hay acá en la Argentina. Y te lo digo yo, que tengo tatuado el viejo que te dice al chorro lo tenés que llevar al lugar más recóndito de la ¿Tenés que casa amasijar? y lo reventás a balas. Soy un poco eso, a ver, no lo puedo negar, no soy Zaffaroni, tengo esa esencia de haber esperado el colectivo toda mi puta vida, de que me hayan afanado 1000 veces cosas que después no tuve cómo pagar, tengo un poco eso. Después creo que en las cárceles tiene que haber una humanidad, tiene que haber educación obligatoria, tiene que haber un montón de cosas, ¿no? No, no, viste, hay gente que piensa que yo soy otro extremo, no. Pero sí tengo esta cosa de, che, robar no puede ser impune, robar no puede ser gratis. Con el caso de los rugbyers me parece que se vio que la sociedad argentina es punitivista, mayoritariamente punitivista. Que la sociedad argentina cree que si vos haces algo, en este caso encima algo atroz, un delito de muchos contra uno, una cosa muy, muy que va contra lo que es los valores argentinos, bueno, la sociedad es punitivista. Todos esos argumentos que los que son más garantistas decían, bueno, che, pero es gente joven, es gente que no va a cometer el mismo error dentro de poco, bueno, a la sociedad no le importó. Para mí mostró una cara de la Argentina que para mí es clara. En Argentina es así, yo me siento parte de esa mayoría, cometés un delito y hay que pagarlo. Ahora,
¿alcanza con ser un punitivista para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Eso te quería preguntar. ¿Alcanza? Y me parece que no. Me parece que hay veces que tenés que tener un poquito más. Tenés que tener un poquito más de rosca política, tenés que tener un poquito más de economía, tenés que tener los pies en la tierra en lo que es el mundo del trabajo, el mundo de la clase baja que quiere que sus hijos no trabajen de lo mismo que trabajó uno. Todo eso que es en Argentina la esencia de lo que es el mecanismo de salir adelante y pelearla, no sé si burlando llega solo con el punitivismo. Y las propuestas que ha tirado me parece que son un poco infantiles o infantilizan a ese sector, por lo cual me parece que, salvo lo que Milei le va a traccionar, si la provincia de Buenos Aires va en la misma fecha, salvo lo que Milei le traccione, me parece que no, que ahí va a haber mucho corte de boleta y se van a elegir otras cuestiones. Ni voy a preguntarte por el DIPI, si tenés Ujú. una opinión formada, pues me parece que... no No, sé, no igual, quiero no pecar de... subestimamos a nadie nunca. No, no es por Sí, subestimarlo, pero sí. viene tan del outsider de la política que capaz que no tiene una propuesta ni económica, ni política, ni social, ni Dicen que se está cultural. formando. Pero por eso te digo, hoy Dicen por que se hoy está ultra coachando. Pero por eso te digo, una cosa es escucharte cuando sos un outsider de la política, Ujú. donde tenés un montón de conceptos dando vueltas, que capaz que a la hora de hilarlo terminás diciendo una burrada, incluso muchos políticos que están hace 20 Total. años lo hacen, pero por eso la pregunta me parece que es inconsistente en ese sentido, de porque creo que todavía le falta, no por subestimarlo ni bajarle Mm, precio, sino por el hecho de que es muy outsider de la política y está todavía muy marcado del lado de donde viene, que es de la música, lo popular, etcétera, etcétera, sí, etcétera. el DIPI no hizo lo que sí hizo en su momento Granata, que es el proceso de hiperpolitizarse. Para un lado, ¿no? Siempre para el lado más rigorista, más de hay que terminar con la corrupción, hay que terminar con los chor. Es como el lado donde es más fácil hacer política, porque es muy fácil captar a los enojados, a los indignados, y que el otro te vea y piensa, yo pienso igual que esta tipa, sí, sí, es tal cual lo que está diciendo. Ese proceso el DIPI no lo llegó a hacer del todo. Digamos, siempre tiró mucho contra la política, pero después seguía siendo el DIPI, siguió siendo cantante, siguió teniendo sus laburos, lo cual está muy bien, es recontra meritorio, pero no se hiperpolitizó, no se convirtió en un político. Ahora de repente va a ser alguien que juega a la política o que se presenta y me parece que perdió mucho tiempo. Desde hace ya unos meses debería estar dando una imagen más política. Es necesario que la gente te imagine en un lugar para que vos te puedas presentar a pelearlo, porque si no pareces un loco diciendo es como que yo me presente para el trono de la corona holandesa. O sea, no, me parece que la política demanda un poco de eso. Primero vos tenés que salir a posicionarte de una manera para que incluso siendo un outsider, la gente te quiera adentro. Me parece que le faltó tiempo, pero no subestimo a nadie y al DIPI mucho menos. No, no subestimo, además puede tener hasta una lectura correcta de la realidad por el concepto, por el contexto donde él se desarrolló y vive. Total, y porque lo que él, a ver, yo lo seguía al DIPI porque yo soy cumbiera. Yo lo seguía al DIPI desde antes que fuera el DIPI que opina de política. Y el DIPI no era gorila. Para nada. El DIPI se empieza a desesperar cuando en la pandemia no dejaban a nadie trabajar por la cuarentena y el DIPI salió a decir en Twitter, no tengo cómo pagar el alquiler si no me dejan trabajar. Entonces me parece que el DIPI en ese momento encarnó perfectamente la idea de un sector laburante que la pasó muy mal, pero muy mal. Y ahí, obviamente, su enojo con el gobierno lo hizo posicionarse enfrente del peronismo, pero él no era gorila de antes. La música del DIPI a mí me encanta, tiene unos temazos. La versión de Tusa de él, 1000 veces mejor que la de Karol G. No tuve la O sea, oportunidad. hablemos de lo importante. La versión de Tusa del Dipi le pasa el trapo a la de Karol G. Mirá que Karol G me encanta también, pero la del Dipi es superadora. Me gustaría que esto se haga un clip y después se vea, che, vamos a ver qué opina Mayra de la situación política y hay un Sí, clip sí, tuyo sí. diciendo, Diciéndole. Sí. Es como cuando voy a la tele, que voy poco por eso. Porque en la tele vos estás hablando seriamente, ¿no? Y en un momento tirás la frase más boluda que se te puede ocurrir y el graph que te ponen es eso. Y vos decís, fui a la tele a hablar de algo serio y hay un graph mío diciendo, no sé, mi mamá hizo un cuadro con el dólar que le regalé, como me pasó una vez que conté eso y
nada, no fui a la tele a hablar de eso. Había hablado un montón de cosas súper serias, pero sí, pasa. Me parece que son cosas que también importan y por eso yo no subestimo ningún tema, por eso también consumo chusmeríos de romances y todas esas cosas que me parece que te dan un termómetro de cómo está la moral o de los valores que hay en un país, sobre todo como Argentina, donde la amistad está primero que el romance, por ejemplo. Hubo una conurbanense hecha y Bueno, derecha, se podría decir, no, ¿eh? claro, los santafesinos, por ejemplo, primero tienen el romance. Escuchás un disco de Leo Mattioli y lo único que importa es el amor. No, pero Eh, incluso hasta el cuarteto en el cuarteto o sos el cuerno o te sí. metieron los cuernos. No, 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 Hay pero dos grandes columnas que sostienen a las letras del cuarteto y son esas. Pero me parece que para el argentino, en términos más generales, la amistad es una verdadera pasión. Y la sí, son amistad es casos, la es verdadera verdad, son cosas prioridad. excepcionales. Yo veo en el litoral, sobre todo en la música, hablando de este tema, ¿no? Sobre todo en la música, también se habla mucho más de la amistad y Es de la alegría y el hermoso, jolgorio en el es chamamé hermoso que la amistad. que otras cosas. Hay un texto de Borges en el que habla de cuando en otros países, en las ficciones, un tipo, un detective, se hace amigo del delincuente para lograr desenmascararlo, para lograr atraparlo. Eso en Argentina es imposible que una ficción así tenga éxito, porque para el argentino lo primero es la amistad. Entonces, si te haces amigo de un tipo que es delincuente, lo último que harías sería Mandarlo en mandarlo en Naca. cana. Olvidate. Eso habla un poco de los valores y de las ideas que están realmente metidas adentro nuestro y me parecen súper importantes. Creo que no sé si se está leyendo bien eso en esta época. La política está muy deshumanizada. Se quedó con la receta de vieja, bueno, del político tiene que estar casado y con una familia porque tiene que mostrar que es un ser humano. Fíjate que Milei es soltero, Eso te iba a tiene decir. 4 perros. Te he escuchado hablar sobre, en otros ámbitos, sobre que el más humano, o el que se muestra más Se humano, muestra, se sí, podría decir, dentro del ámbito político, es Javier Milei. Y vos me decías, fíjate cómo responde ante las preguntas sobre su perro, sobre sí, su familia, sobre innegable. su... Innegable la humanidad que muestra un candidato. Me parece que, fijémonos, recordemos el 2015, cuando de Macri sabíamos que era un empresario, que era frío, porteño, malcriado, persona privilegiada, el beso que se da con Julián Aguada después del debate. Un debate en el que si hoy lo mirás, Scioli dijo exactamente todo lo que iba a pasar en la Argentina y no se equivocó en ninguna de las cuestiones. Ahora, ese beso con Julián Aguada de Mauricio Macri lo humanizó. Dijeron, este tipo está enamorado de su mujer, es un tipo. Me parece que la humanidad de los candidatos hace, entra dentro de esas cosas que quizás no son mensurables, quizás no las podés medir, quizás incluso ni siquiera las podés poner en palabras, pero ese no sé qué que me hace pensar, este tipo es genuino, este tipo es honesto, o este tipo voy a confiar en él, el futuro de mis hijos y de mi país, tiene un poco de eso, ¿no? Los políticos cuando se profesionalizan tienden a enfriarse y tienden a perder humanidad. Milei, como no viene de la política, una de las cosas más valiosas que tiene es que es genuino, que habla mirando a los ojos, que se emociona hablando de sus perros, que, no sé, hablando de su hermana, ni hablar, tiene como un corazón ahí presente que se deja ver. Y me parece que tenemos que considerar en el peronismo o en la política poner a alguien que realmente tenga capacidad de mirar a los ojos y hablar un poquito. ¿No crees que esa emocionalidad le puede jugar en contra ¿A quién? a Javier Milei? Sí, absolutamente. Ojalá, porque me parece que el riesgo que tiene Javier Milei son las emociones de Javier Milei. Él es un Su peor tipo, enemigo es su peor Javier Milei. enemigo es el mismo, él es un tipo muy genuino, muy calentón, se ha pasado de rosca más de una vez con algunas mujeres incluso. Me parece que puede estallar en algún momento y tener alguno de esos que a los indecisos por ahí los convenza en contra. Lo están cuidando mucho, él se cuida mucho, solo da notas a quienes sabe que no lo van a acorralar, pero puede que en algún momento esa válvula no tenga donde, no tenga, digamos, no libere la presión que tenía que liberar. Sabiendo que puede ser uno de sus puntos más débiles la emocionalidad de Javier Milei. Ujú.
ponerte en el lugar de halagarlo me parece maravilloso. ¿Cuál crees que es su punto más fuerte? Su punto más fuerte. Sacando la emocionalidad que puede ser un arma de doble filo, que puede ser esto de mostrarse genuino, Ujú. le puede jugar a favor, le puede jugar en contra. Sacando esto, Lo más fuerte es que es distinto a todo. Es distinto a todo lo conocido, eso es verdad. El que te dice que vota a Javier Milei te dice por qué es distinto y dice cosas distintas. Y eso es indiscutible. Ahí no tenés con qué darle. ¿Es diferente? Es diferente. Ahora, lo que propone es superador, yo estoy convencida de que no. Yo estoy convencida de que no, de que es completamente destructivo. Pero que es diferente, no hay dudas. excelente. Quiero pasar ahora en el tema de la semana, El que tema, fue en repetidas ocasiones, como si fuera que es noticia siempre, por cuarta vez, es el tema de la semana. siempre va a ser tema de la semana y lo peor es que creo que va a Y seguir sigue siendo siendo, tema, porque hay gente que sigue negada. te juro que va a seguir siendo tema incluso hasta el último día que se tengan que hacer las anotaciones de elecciones. Totalmente. Cristina se baja a través de una carta. Nuevamente parecería que están esperando, están pinchándola para que termine insultando como diciendo, dale, pedazo de giles, ya le dije que no, basta de romperme las pelotas, o los ovarios en su caso, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto de que se haya bajado por cuarta vez y que cada vez lo haga de manera mucho más clara como si fuera eso posible? Sí, falta salir con un cartel de no me jodan más. Realmente los cristinistas le están haciendo daño a Cristina poniéndole esa presión porque el operativo que hicieron de decir por favor que Cristina sea candidata, sabiendo que Cristina dio muchas señales de que no quería hacerlo, porque no están dadas las condiciones para hacerlo, la hace quedar peor a Cristina, la hace quedar como que abandona a ese sector que le pidió por favor que sea candidata. O sea, quienes más le están haciendo daño a Cristina son esos cristinistas. ¿Crees que, que esta postura hace que verla como que no atiende la demanda de su pueblo? Como que no atiende la demanda de su propio sector ultra leal. Y este operativo que han hecho de El operativo que Clamor. el operativo clamor de decir Cristina va a ser candidata, Cristina va a jugar, Cristina no va, la hace quedar como que le falla. O sea, el daño más grande hoy a Cristina viene de ese sector incondicional que la rodea, que no paró de hacerle daño desde que Cristina es Cristina. Porque hay algo que acá nadie parece querer asumir, pero el recambio general del kirchnerismo o del cristinismo fracasó rotundamente. No tuvieron generacionalmente Cristina apoyado de distintas personas jóvenes. Nadie le puede negar que en su momento lo hizo. Néstor también había arrancado con eso, pero fracasó. Ninguno de los cristinistas duros sabe que sin Cristina no miden lo que debería llegar a medir un candidato o personas que están hace años en la política. Ninguno de ellos mide por sí mismo. Todos tienen que estar colgados de Cristina porque si no, no tienen un caudal de votos, no construyeron una estructura, no construyeron una propuesta de un nuevo peronismo o una nueva política. Todo lo que tiene son los tiempos dorados de Cristina. Me parece que eso no para de hacerle daño a Cristina, que fue sin dudas una mujer que condujo de una manera excepcional, que gobernó de una manera para mí muy interesante, excepto desde que en el 2011 se agarra la economía de otra manera, que creo que estancó mucho a la Argentina, pero que por sobre todas las cosas no pudo dejar herederos, porque no existe, porque, digamos, si la conducción se la dio a Máximo, todos ya sabemos que Máximo es un heredero que no va a heredar. Todos ya sabemos que Máximo es un heredero que no va a heredar. Y todo el recambio generacional que puso el kirchnerismo o el cristianismo duro fracasó también. No tienen caudal de voto, pierden elecciones, se meten en las listas y son destructivos. Y me parece que ahí hay un despelote bárbaro porque en el peronismo no tan cristianista tampoco surgió nadie. Tampoco se animó nadie a decir, bueno, la propuesta o el peronismo va para acá. A Cristina no se le animó nadie, pero ojo que Cristina se corre y tampoco parecen surgir candidatos por todas partes. Me parece que hay un estancamiento bárbaro. ¿No crees que también es eso? Nadie se le anima siquiera a la sombra de Cristina y paso a decir, tal vez no es parte del pragmatismo del peronismo esta verticalidad mesiánica que siempre se espera de aquel que ostenta o tiene el poder. Es decir, es Cristina y es muy difícil dentro del peronismo alguien que surja de su entorno que pueda agarrar la batuta. Yo creo que es parte
me animaría a decir hasta del gen del peronismo. Ujú. Incluso ha pasado durante el menemismo o incluso durante las mismas presidencias de Juan Domingo Perón. Sí, tiene que ver con esa figura que tiene una centralidad hace 20 años, que es una centralidad indiscutible, una fuerza gravitatoria enorme, y ninguno se le ha animado y ninguno tampoco ha propuesto algo superador. Em, Me parece que esto del acto del 25 de mayo, que se va a hacer, de llamar a juntarse, a festejar los 20 años, lo que termina logrando es decir, bueno, estamos hace 20 años y el humor social es este. Estamos hace 20 años y lo último que pusimos fue Alberto. Estamos hace 20 años y el dólar está casi en 500 mangos. Para mí es desacertado seguir poniendo esa presión sobre Cristina y esa centralidad sobre el pasado. El peronismo tiene que empezar a promover y a ofrecer la idea de que hay un futuro donde trabajar vale la pena, donde se puede ganar guita en la Argentina y donde se puede vivir mejor. Sin eso, prepárate para salir tercero en las elecciones. Uy, es durísimo. Bueno, tampoco tanto más. Tampoco tanto, pero si seguís, Sí, pero sí, sí. la Sí, idea pero de sí. pasado, la nostalgia vende mucho en las ficciones. ¿Viste la serie de Fito Páez? Que no hay nadie que no me haya preguntado, yo no la vi, pero yo no soy una persona nostálgica. Entonces, las series de nostalgia de todo tiempo pasado fue mejor, a mí no me sacan un mango. Pero a la sociedad toda sí. Es como que se recuerdan solo las cosas lindas. Para mí la gente tiene una memoria muy selectiva. Entonces la idea del pasado, los 80, todo eso, tipo los 80 según mi familia era la caja pan, la cola para ir a buscar. No, 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 yo no tengo esa idea romántica del pasado. Me parece que en general para la política esa idea romántica del pasado no sirve. La gente quiere su futuro, para sus hijos, para sí mismos, para su proyecto de vida, para ganar plata, para salir adelante, y quiere saber qué le propones en ese sentido. Y el peronismo sigue hablando de sí mismo y de su tiempo pasado que fue mejor que esto. Grave error. Grave Ba- error que nos puede costar caro. Banco, banco totalmente. Para mí la frase es, el mejor tiempo es el futuro, es el que viene. Para mí no todo tiempo Yo pasado a es mis mejor, para amigos mí todo tiempo en momentos futuro. de crisis, yo tengo mis momentos de caídas también, pero el de arriba siempre me tira alguna. eh, pero a mis amigos en momentos de crisis lo que trato de decir es, lo mejor siempre está por venir. Exactamente, Lo mejor siempre está por venir. como diría y versaría el anillo del gran Don Julio Grondona, todo pasa. Eh, Esto también va a pasar. esto también va a El- pasar. hay que recordarlo también en los momentos de éxtasis. Tengo oscuridades en los momentos, viste, de esto también va a pasar. Con lo único que no me pasó fue cuando fuimos campeones del mundo. Porque Oh, eso queda esa para eternidad, siempre. esa Eso eternidad. queda para siempre. O sea, esto no va a pasar. Yo fui campeona del mundo, soy campeona del mundo y eso queda para siempre. Así que, bueno, no todos son oscuridades. Aparte de eso, te voy a preguntar, ¿qué crees que tiene que pasar o qué te gustaría que pase para que se termine de conformar una unión peronista con todas estas ideas que volcaste hacia un futuro próspero? Voy a tomar esto que dijiste, por ejemplo, ahora el 25 de mayo se viene el acto de Cristina. Se especula muchísimo de que listo, ya está, ya no se puede bajar más de lo que se bajó. Ya está baja. Sí. Pero lo que se especula un montón es que termine enalteciendo a alguien, que alguien lo Que suba arriba del señale a alguien. pedestal y Ujú, que señale a alguien cual, no sé. Pero se espera eso, todo el tiempo se espera lo de Cristina, me parece ilógico en la política ujú. cotidiana y más en este contexto. Pero se sigue esperando eso y se especula con esa idea. ¿Crees que sería bueno? ¿Crees que sería malo? ¿O qué esperás del conformismo, o del conformismo no, sino de la conformación del peronismo para las elecciones que se vienen? Si hubiéramos tenido tiempo y si no hubiera el peronismo dedicadose a destruirse a sí mismo, a mí lo que me hubiera gustado es una paso. Pero estamos a mediados de mayo, todos tienen candidato menos vos, y me parece que uno no se puede jugar a salir cuarto o en números de candidato individual, me parece muy peligroso que vayan dos listas, por lo menos en Nación. Si hubiera sido hace un tiempo, a mí me hubiese encantado, porque hubiera ayudado a ordenar y hubiera ayudado a decir, bueno, hay dos expresiones de peronismo, o hay como mínimo dos, creo que hay infinitas, pero pueden legitimarse en una paso y ver qué sector tiene genuinamente más apoyo.
Eso ya no va a pasar, eso ya no va a ocurrir. Si Cristina unge a una persona, a un político, a uno de sus funcionarios para presidente o para vice, me parece que el núcleo duro de Cristina lo va, lo va a seguir incondicionalmente. Creo que el problema se encuentra si Cristina dice el candidato es Massa. ¿Qué hacen los que cantaron durante años? No pasa nada si todos los traidores se van con Massa. Lo mismo que pasó en 2019, diría yo, pero Yo no sé, creo que me parece que ahí hay algo. Cristina nunca logró transmitirle a su núcleo duro la idea de pragmatismo. Y de hecho se vio mucho con la conducción de Máximo Kirchner durante las negociaciones del FMI. Es muy lindo tener un discurso de con estos no se negocia, con estos no se paga. Ahora, cualquiera que tenga un poquito de formación sabía que no pactar o no pagar o no acordar hundía a la Argentina en situaciones mucho peores de la que estaba porque marginalizaba la economía argentina. Te cerraba las puertas de cualquier institución financiera, crediticia, política internacional. Entonces, el precio de no pagar era por lo menos tan caro como no hacerlo. Eso se vio, la falta de pragmatismo, la falta de entendimiento de que a veces hay que tragar un sapo y seguir, el cristianismo nunca la aceptó. Por supuesto, porque Cristina le dio muchas satisfacciones a su sector, pero porque además también transmitió eso de que ciertas ideas no pueden ser pragmáticas y son inamovibles. Me parece que el peronismo no es tan así, ¿eh? El peronismo sabe acomodarse y amoldarse a la época, sabe acomodarse y amoldarse a las necesidades de las distintas economías y quilombos que van surgiendo, y eso el cristianismo duro no lo logró, y por eso los cristinistas son más sólidos que Cristina. O sea, son más cristinistas que Cristina. Y ahí va a haber un despelote bárbaro si Cristina señala a un candidato que no es el cristinista perfecto. ¿vos creés que, tomando tus palabras, esto de que ya se tragaron un sapo con Alberto, comerse dos y volver a militar a Massa o volver a militar a alguien que esté por fuera del núcleo duro, podría ser perjudicial incluso para el mismo peronismo? A ver, para, es interesante. Claro, imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que elige a alguien de su núcleo más duro. Sí, ¿Qué sería un peor? guado. Cla- ¿Qué sería peor para, para la conformación del peronismo? ¿Que elija a alguien de su núcleo duro para que Ujú, traccione sus votos más pragmáticos, o sea, su núcleo duro? ¿O alguien que esté por fuera del peronismo, o ujú. sea, por fuera del kirchnerismo, perdón, y que tal vez ese núcleo duro no acompañe como se Tanto, espera que acompañe? tanto. Creo que Cristina no sabemos lo que va a hacer del entorno de ella, jamás se filtra nada y tiene, creo que no ha perdido con los años la capacidad de sorprender, siempre, la ha conservado. Entonces no sabemos con lo que va a salir y especular con eso es bastante ingenuo. Dicho esto, creo que tiene espalda para apoyar a alguien no tan núcleo duro, para que su núcleo duro le apoye por lealtad a ella y que el peronismo apoye por pragmatismo peronista histórico, ¿no? De que el que conduce es votado y lo sostenemos entre todos. Si va a haber ese pragmatismo de Cristina o no, no lo sabemos. Yo creo que si ella pone a alguien de su núcleo durísimo, sabe que no tiene una atracción de votos más grande que la que le da ella, porque no ha logrado que ninguno de sus, digamos, ultra leales tenga capacidad de voto o estructura por sí mismo. No se logró. Entonces me parece que puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, el candidato puede ser cualquiera, puede haber una sorpresa importante, o puede ser lo esperado, o alguno de los esperados. No sabemos qué va a pasar. Me parece que tenemos que saberlo cuanto antes, porque todos tienen candidato, menos el peronismo, y no podés salir a medir una encuesta real, genuina, porque no es lo mismo medir a un Massa que medir a un Grabois, porque no es lo mismo medir a un Scioli que medir a un Guado, no es lo mismo medir a un Catopodis o a un, no sé, Axel. Axel. No es lo mismo, no generan lo mismo, aunque sabemos que el núcleo duro del peronismo va a estar. No sabemos si ese núcleo duro se achicó, yo sospecho que sí, pero va a estar y nunca están tan chico. Ahora, ¿qué nuevos
votos puede traccionar, qué indecisos puede convencer. Un candidato no es lo mismo que otro. Necesitamos definir quién sea, para donde sea, pero definirlo ya. Entonces, ¿vos creés que lo mejor sería, o lo más conveniente para el peronismo sería una lista única y que el kirchnerismo y el peronismo real, no la socialdemócrata, se terminen uniendo? No creo que sea lo mejor, creo que es la única opción que tenemos. ¿Cuál crees que sería la mejor? Lo mejor es lo que a mí me gusta. Mi sueño, lo que a mí me hubiera gustado en su momento es que hubiera una paso, Ah, aunque sea para perderla, aunque sea para perderla, pero para blanquear, che, hay un peronismo más que se parece más al peronismo y hay un peronismo que se parece más al cristinismo o al camporismo. Estas dos, son estas dos. ¿Quién tiene más votos? Bueno, aunque sea que hubieran ganado los camporistas, pero dejar en claro que existe otra manera de ver el peronismo, la política y el Estado. No se pudo, no hubo tiempo, ya no hay tiempo. La única que queda es de nuevo entender que lo que hay del otro lado es mucho peor y peligroso e ir en unidad. sí, a veces temo, no te quiero robar más tiempo, pero a veces temo que pase lo del 2015 con Domínguez y Aníbal Fernández. Bueno, Que esas pasos terminen bueno, siendo fuego interno. hay que tener, y encima es medio inevitable que Por las eso pasos digo, sean así. Entonces me parece que en este momento no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar ese lujo. No, no hay tiempo, ya está, no se hizo. No, no hay manera de que lo logremos hacer. Una paso implica no solo posicionar una idea, sino también decir por qué es superior al otro. Y no estamos en condiciones de vapulearnos entre nosotros. para cerrar un poco la idea de lo que va a pasar o lo que va a acontecer incluso este 25 de mayo cuando sea el acto de Cristina. ¿Cuál crees que fue uno de los pecados más grandes que tuvo Cristina en estos últimos años de conducción? Creo que Cristina cometió muchos errores. He hablado de el más grande quizás que a mi criterio fue elegir a Máximo como conducción con una conducción que garantiza organicidad, pero reduce el movimiento de una manera drástica. La Cámpora fue muy sectaria en muchos momentos, pero hablando de Cristina, Cristina puntualmente me parece que ella se fue rodeando con los militantes duros, ultra leales, y se fue alejando un poquito de los laburantes, se fue alejando un poquito de los trabajadores y los trabajadores se fueron alejando de Cristina. Entonces, ese rol tan central que tiene la política para la vida de las personas, no necesariamente las personas quieren que se lo enrostres todo el tiempo. Néstor decía, la gente no quiere saber de nosotros, quiere comerse un asado el fin de semana y poder vivir bien. Y me parece que eh, el rol protagónico que fueron tomando los cristinistas y el rol central del Estado como ente superior a todo y la política social como protagonista desenamoró a muchos. La gente quiere su propio proyecto de vida y quiere que la política en todo caso no la joda. Me parece que hay que recuperar eso, decir qué va a ser la política para que vos puedas ser feliz en Argentina y salir adelante.